Listo. Y aquí ustedes pueden observar que, que al final de la semana 5, es decir, de la semana de clases anterior, les he puesto el instalador de SketchUp. Este instalador pues lo subí el día de hoy, como les decía, más o menos a mediodía. Se los coloqué por si de pronto ustedes lo quieren ir descargando mientras vamos mirando acá. ¿Listo? Como les digo, hay herramientas, herramientas que les permiten a ustedes extender el uso. No digo más de ahí. ¿Listo? Para que de pronto ustedes... ¿Nos bloquean la llamada o qué? No, pues igual como yo la publico en YouTube y no sería adecuado que yo les diga, muchachos. Entonces ahí ustedes pueden conseguirlo. Sí, antes lo que yo hacía era dejar olvidada una carpeta en los computadores de la universidad y alguien la encontraba y decía, uy, aquí ha habido algo importante. Ahora pues lastimosamente no podemos hacerlos, pero pues ustedes lo pueden conseguir o si no ya de pronto les llega algún mensaje anónimo. ¿Listo? Bueno, Gracias, profesor. bueno muchachos. Verán. eh, entonces vamos a irlo descargando, pues quienes lograron descargar de pronto y encontrar una extensión de la licencia de la versión nueva, maravilloso. Yo aquí voy a trabajar con una versión que es un poquito viejita, pero igual nos va a permitir hacer lo pertinente en SketchUp. ¿Listo? En el caso pues que les he compartido en la plataforma, en Coes, está una carpetica perdón, un instalador, uy, está un instalador que es este de aquí. Voy a copiar aquí el escritorio mejor para que no se alcance a ver nada raro. Uy, que es, voy a refrescar para que me cargue el icono. Actualizar. Eso, miren, aquí lo pueden observar ustedes. Y está el icono pues que nosotros conocemos o que vimos de pronto en las diapositivas que yo les había mostrado en alguna de las primeras clases, que es este de aquí, que son como unas graditas y tiene pues ahí el contorno rojo. En este caso yo la versión que voy a utilizar y la que les he compartido también en la plataforma es la versión de 64 bits. Entonces, pues inicialmente vamos a proceder a hacer la instalación. Yo no lo tengo instalado en este momento en mi equipo, puesto que por fines prácticos me servía y me convenía hacer la instalación junto con ustedes. Entonces, pues recuerden que en cualquier momento de la clase ustedes pueden preguntarme. Yo estoy pendiente tanto del chat como la, el audio de la llamada. ¿Listo? Para atender de pronto sus inquietudes. Aunque ya a partir de aquí, pues no vamos a escribir mucho código que se diga. De pronto ya cuando entremos a trabajar con Unity. Simplemente para iniciar la instalación hago doble clic sobre el instalador. Me va a pedir permisos para iniciar. Esos permisos pues los vamos a conceder, obviamente, no es un programa extraño ni nada. Tiene 5 añitos esta versión de SketchUp, miren que es SketchUp Pro, que es con la cual vamos a trabajar durante las próximas semanas. Yo creería que durante las próximas 4 semanitas, haciendo diferentes elementos, trabajando con diferentes modelos, etc. El instalador pues no tiene mayor misterio, ya ustedes son expertos trabajando en Windows. Bueno, déjenme acepto por aquí a alguien que está conectándose. Listo. Y en el trabajo en Windows, pues nosotros sabemos que prácticamente que los instaladores son siguiente, siguiente y siguiente. Entonces aquí pues hago clic en siguiente, los términos de la licencia, es una licencia generada por Google, por lo tanto pues si ya tenemos Android no nos vamos a preocupar tampoco pues por estos términos de licencia porque alguna vez ya los aceptamos. Le digo aceptar, hago clic en siguiente, me informa la carpeta en la cual voy a hacer la instalación, en este caso es en Program Files, SketchUp 2015, hago clic en siguiente y listo, procedemos a hacer la instalación. Estoy ahí en el plano de la instalación y le damos
un momentico para que vaya haciendo ese proceso. De pronto me gustaría saber si alguien de ustedes hizo la instalación de la versión nueva para que le echemos un ojito. Pues yo, profe, había descargado una versión de este año, pero tuve unos problemas al instalarlo. Me decía que faltaba algunos archivos DLL y Ámbaro, estaba tratando de solucionar eso. Ese David que no ayuda. te dije descarga el DLL, solo te faltaba ese. Ya. David, No funcionó, pero Yo descargué la última versión, profe. a ver, ¿Se la paso? eh, la puedo ver un momentico nomás. ¿La proyectas? Un momentico. Sí, a ver, hágame proyectar la pantalla. Listo. Ahí ya dejé de proyectar. Quiero ver qué diferencias hay porque no lo he explorado. ¿Están mirando? Está cargando. Listo, ahora sí ya la miro. Sí, pues esa es la última, la versión, la última. A ver, dale ahí en eso. Escogemos el A ver, modelo. te fuiste. Pero sí, sí se fue. Está cargando. Ah, listo. Una ventana. Eh, esa no es. Este es. Ahí creo que sí miran. Listo, sí, ahí miro. Ah, no tiene mayor diferencia. Ajá. Listo. Profe Moisés, denos la clase. Listo. Ahí, pues no hay ninguna herramienta así a simple vista que yo mire que cambie demasiado respecto a las que tiene la versión que vamos a utilizar. Igual si ustedes ya la instalaron, no hay problema. Igual los iconos de pronto cambian algún poquito, pero los vamos a encontrar. ¿Listo? ¿Tú la tienes con versión extendida o con la versión de fábrica? Sí. No extendida. Muy buen dato. Va a tocar que me la compartas, pero me la envías, envíamela a este correo. Mejor dicho, hazme un A favor, ver. escríbeme un mensajito por WhatsApp y yo te Envíala al envío. grupo mejor. Eso, Le mejor. envío. Mejor subirla a algún lado y envías el link. Eso me Ejemplo. parece mucho mejor. Que no sea solo para mí. Ya lo subo al Drive. Perfecto. Muchas gracias, David. Listo. Ya dejo de compartir. Sí, dale. Bueno, igual en esta sesión yo voy a mostrarles el trabajo con SketchUp en esa versión, pues la voy a instalar y luego la retiro, la desinstalo. Más que todo para que orientemos un poquito las cosas que ya hemos venido hablando y que ya las miremos en funcionamiento. Bueno, aquí ya voy a compartirles mi pantalla. Ahí ya creo que la pueden observar. Ah, les está cargando. Listo, ¿ya les aparece? ¿Ya pueden visualizar mi pantalla, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Aquí me dice, o ya me da información de que tengo algunas aplicaciones que se deben cerrar. Dice BTTry, explorador de Windows, Jasper Reports y servidor de pilas de Bluetooth. Entonces yo voy a seleccionar en este caso que se cierren esas aplicaciones y listo. Ahí me ha de cerrar el explorador de Windows. Ese decía, bueno, la llamada sigue. Sí, no me cerró la llamada. Listo, y ahí esperamos a que se complete la instalación. Dice que está cerrando las aplicaciones. Y vamos a ir visualizando pues de qué trata. Vamos recordando algunos de los conceptos mientras se va haciendo la instalación. Algunos de los conceptos que ya habíamos visto. Las tres transformaciones básicas. ¿Quién se acuerda? traslación, rotación y escalamiento. Exacto, traslación, rotación y escalamiento. Y nosotros teníamos siempre, no se puede cerrar todas las aplicaciones, comprobar las, listo. A ver.
Y nosotros tenemos en... Uy, se me perdió todo esto. A ver, ¿dónde está la lupa? Bueno, algo extraño sucedió en mi equipo. Creo que lo pueden notar, pero no hay problema. Les decía entonces que teníamos esas tres transformaciones y nosotros las aplicábamos. Habíamos visto que esas tres transformaciones las aplicábamos sobre un conjunto de ejes, ¿cierto? Y habían dos tipos de ejes importantes. Los ejes de la escena y los ejes del objeto o del elemento que estábamos trabajando en ese momento. Tenemos dos sistemas entonces coordenados, uno para trabajarlo de forma general, que son los de la escena, y otros para trabajarlos de forma local, digámoslo así, al objeto. Esos eran nuestros sistemas coordenados. Otros conceptos importantes eran los de la cámara, ¿cierto? O el foco, y los de la iluminación, que ahí en SketchUp vamos a poder observar también cuáles son esos elementos. Aunque más tangible lo vamos a notar cuando estemos trabajando en Unity. Bueno, ahí ya está finalizando el proceso de instalación. Listo. Ahí dice el asistente de instalación de SketchUp Pro se ha completado. Que haga clic en el botón de finalizar para terminar con el asistente. Presiono en finalizar y me dice que debo reiniciar el sistema para que los cambios se apliquen. Entonces voy a decirle, voy a decirle que no ahorita. Ahí igual, bueno, ya se recuperó la interfaz de mi computador. Luego voy a iniciar entonces mi SketchUp a ver si no me pone ningún problema porque no haya reiniciado mi computador. Entonces por aquí ya debería aparecerme. Ah, en el escritorio me aparecía, ¿no? Voy al escritorio. Aquí me aparece un icono, miren. Dice SketchUp 2015, por acá tenemos Layout 2015 y por allá Style Builder. Vamos a utilizar este que dice SketchUp, este de aquí. Voy a darle doble clic. Listo. Y ahí me está mostrando un asistente de inicio. Ya el instalador pues ya finalizó su trabajo. Aquí tenemos un asistente de inicio para configurarlo, para configurar el software. Aquí me dice pues que puedo agregar una licencia o que elijo una pantalla o una plantilla. ¿Alguien quiere ingresar a la llamada? Listo. Y me muestra algunos ejemplos. Entonces dice que puedo aprender, que no se pierda el mejor pro hasta ahora. Bueno, y nos da una muestra de cositas que se pueden ir haciendo. Miren que aquí hay como planos de arquitectura, ¿cierto? Acá podemos agregar una licencia en el caso de que queramos. Y por acá tenemos las plantillas, que en el caso de la versión nueva no aparecía este listadito, sino que nos aparecía ya como un pequeño dashboard. Que igual aparecen las mismas plantillas, aparecía pies y pulgadas, metros, vacío, pues también aparecían diferentes plantillas. En este caso, la que yo voy a utilizar y la que vamos a utilizar con mayor frecuencia es esta que dice plantilla simple en metros. Me da a entender aquí que tengo una prueba de SketchUp por 30 días y la plantilla que estoy utilizando es en metros. Entonces le digo elegir plantilla y empezar a utilizar SketchUp. Listo. Muy bien, ya estando ahí, el programa va a iniciar a cargar y ahí tenemos un ancianito. Digamos que sea, no sé, mejor no digamos que sea alguien. Está ahí el ancianito. ¿Y por qué nos aparece este ancianito? Porque nosotros tenemos una referencia. Si ustedes se fijaron, cuando seleccionamos la plantilla decía en metros, porque aquí ya vamos a trabajar con unidades del mundo real. Por allá
En Java no alcanzamos a configurar las unidades, pero también podríamos haberlo hecho. Unidades y proporciones. Entonces aquí nos dice, mire, más o menos lo que usted va a diseñar está dentro del promedio o las medidas deberían estar más o menos adecuadas a este promedio. Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros cuando modelamos aquí en el software encontramos o diseñamos elementos muy agradables y muy bonitos haciendo uso de herramientas como el Zoom. Y ya cuando exportamos estos modelos y los exportamos por ejemplo a Unity o los exportamos por allá a, a Open Simulator, nos dice, profe, pero es que la casa me aparece pequeñita, pequeñita, pequeñita. Y no puedo ni siquiera visualizarla aquí. Entonces es porque no trabajamos con las medidas correctas. Pero ahí no habría problema tampoco, porque nosotros conocemos una transformación que nos podría ayudar a cambiar la dimensión de los elementos, ¿cierto? Y esa transformación se llama, ¿cómo se llama? Escalamiento. Escalamiento. Muy bien. Voy a quitar un momentico el zoom para que miremos nosotros la presentación. Miren que no cambia mucho en cuanto a la que nos mostró David hace un momento en su pantalla. Las funcionalidades son muy similares y las herramientas también. Acá tenemos un ligero instructor en donde nos va a ir dando algunos tips de uso del software. Entonces tenemos, por ejemplo, eh, dice funcionamiento de la herramienta es clic en una entidad. Es decir, que hagamos clic en uno de los elementos. Aquí los elementos que tenemos se llaman entidades. Por ejemplo, este elemento es una entidad. Miren que ahí hago clic sobre una entidad y me da acá en el panel, me cambia. eh, no, perdón. Bueno, aquí no me apareció. Pero no hay problema. Ahí ya nosotros podemos editar las propiedades de esta entidad, transformar esta entidad. Muy bien. También me da unos métodos abreviados para utilizar el teclado. Miren, dice que con control añado a una entidad al conjunto de entidades seleccionadas, es decir, para escoger varios elementos dentro de la escena. Shift y control para eliminar una entidad o un conjunto de entidades. Shift para añadir o eliminar una entidad del conjunto de entidades seleccionadas. Control A para seleccionar todas las entidades visibles. Por aquí hay otras opciones avanzadas que dice de selección de varias entidades, etcétera, que nosotros pues ya en el mundo del software nos hemos dado cuenta que existen muchas formas de hacer las cosas. Por aquí quiero que observemos algo también. Resulta que ese señor está parado en el espacio, ¿cierto? Aquí me da esta imagen, este fondo, me da a entender como que estoy en un llano muy amplio, ¿cierto? Y el señor está parado en un punto de ese llano. Cuando miramos esto de aquí y miramos estas líneas, miren que las encontramos aquí, una línea vertical en color azul, una línea en color rojo y una línea en color verde. ¿Qué se les viene a la mente? Los ejes, Los ejes. Los ejes del espacio, ¿cierto? En tres dimensiones tenemos entonces el eje X, el eje Y y el eje Z. Que si nosotros eh, recordamos, tenemos por aquí, perdón, tenemos por aquí que siempre el eje que va hacia arriba era el eje Z, el de acá es el eje X y el verde sería el eje Y. Ya vamos a mirar también algunas otras cositas. Perdón, ahí utilicé algo que, bueno, todavía no les he explicado. Si yo hago esto, puedo seleccionar varias entidades, en este caso solamente tenemos una, ya vamos a sacar otra, ya vamos a utilizar otras. Y resulta que por acá debajo en la pantalla tenemos otras herramientas, en la barra de selección, en la barra de notificaciones creo que se llama esta. Bueno, por aquí tenemos unas opciones que dice, bueno, que ahí miren, hay algo importantísimo y eso lo vamos a ver también el día de mañana en cuanto al uso de SketchUp. Dice, este modelo no se ha geolocalizado. ¿Por qué razón? Ustedes conocen que Google es una organización muy grande
y tiene pues ya un poder sobre muchas de las tecnologías que nosotros tenemos. Quizás una de las primeras herramientas que a nosotros nos hicieron asombrar sobre Google era Google Earth, ¿cierto? ¿Ustedes han utilizado Google Earth? Sí, Sí, profe. para ver mi casa. Exactamente, ahí viene uno de los monólogos de Andrés López en La Pelota de Letras, ¿cierto? Que uno ingresaba a Google Earth para mirar la casa. Y SketchUp, como ustedes miraron, me permite hacer planos arquitectónicos. Y yo esos planos arquitectónicos los puedo ubicar en el planeta Tierra, obviamente en el modelo que nos plantea Google Earth. Ahorita les muestro un ejemplo de ello. Bueno, mirémoslo de una vez. Por ejemplo, yo aquí voy a ingresar. Ustedes bueno, pues estoy seguro que todos ustedes han venido al Estadio La Libertad de aquí de la ciudad de Pasto, ¿cierto? Uy, Sí, bueno. Resulta que aquí en Pasto, ese estadio está modelado en 3D. Y alguno de ustedes de pronto que haya hecho o cacharreado aplicaciones en Google Maps, de pronto aplicaciones móviles o si han entrado a Google Maps en, en la versión 3D, puede observar que allá podemos visualizar también los edificios, que se puede configurar un parámetro en 3D de Google Maps. Y ese parámetro en 3D se puede visualizar, y ahorita vamos a mirar un ejemplo, en Google Earth cuando trasladamos nuestro modelo, que lo podemos crear en SketchUp o en otro software también, lo podemos trasladar aquí a Google Earth. Es así que podemos pensar, por ejemplo, en una visita virtual al campus de la Universidad de Nariño en las Edipiales. O podemos pensar en una visita virtual de pronto a nuestra casa. O podemos pensar en infinidad de posibilidades. Bueno, aquí no sé dónde está, en Río de Janeiro. Vamos a buscar, no sé si me lleva a mí directamente a mi localización. Ahí van a ver dónde está mi casa también. Ahí le damos un tiempillo para que se vaya adecuando. Bueno, por aquí vivo yo, muchachos. Yo vivo ya en la frontera con el Ecuador. También, de lo lejos que vivo de la ciudad. Resulta que si tenemos por aquí nuestra ciudad de Pasto, y vamos a buscar el Estadio de la Libertad, debería estar por aquí, donde está la Panamericana. Ahí está, miren. Ahí está el Estadio de la Libertad. Si yo me acerco un poco, voy a observar pues lo que comúnmente nosotros observamos desde la vista satelital del mapa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si me acerco un poquito más? Si me acerco tanto, 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 tanto. Ah, no, perdón. Acá ya ha cambiado. Estoy ahí y le voy a decir, en lugar de seguir con esta vista, miren que acá abajito me dice 3D. Le voy a colocar la lupa. Miren, aquí dice 3D. Hago clic en este botoncito y me va a cambiar la visualización. A ver, dame un momentillo. A ver, es que antes aparecía un modelo en 3D. A ver, no sé si esté por acá. Projects. Lucky. Jagger, Search. A ver, miremos por aquí. Map Style. Everything Custom. 3D. 3D Buildings. Turn Anonymate. A ver, miremos así.
Uy, qué raro. Bueno, no me apareció este modelo tal cual como se podía visualizar antes. Ah, bueno, ahí está cargando, parece. Vemos aquí. No, bueno, no lo encuentro. Igual ya lo vuelvo a cacharrear y una vez lo encuentre ya les podría mostrar con mayor detalle esa visión 3D, que es un modelo creado en un computador. Y nosotros podemos visualizar pues cada uno de estos elementos de Google Maps, del Estadio de la Libertad. Por ahora pues les tocó, muchachos, hacer acto de fe. De pronto, si ustedes ya lo cacharrean y lo encuentran, también pues lo pueden visualizar. Profe, ahí en el grupo le mandé la foto. A ver. Es que lo que pasa que creo que no le está saliendo porque hay que descargar Google Earth como aplicación. Pues así lo tengo yo y a mí sí me salió el estadio. Ah, sí, ahí estoy mirándola. Bueno, les proyecto aquí. Miren, ahí está el modelo en 3D y se observa. Y uno puede bajar un poquito más la visualización, a ver. Pero creo que se demora. ¿Tú descargaste ahorita Google Earth o ya lo tenías? No, ya lo tenía, profe. Bueno, sí, de pronto sea eso, que estoy en la versión web, pero... Y por eso no me muestra algunos componentes. Ya de pronto en la versión local, ahí ya los muestra todos. No me acuerdo si la tengo aquí. No lo tengo aquí. Bueno, ahí de pronto ya el acto de fe ya no queda tan sacrificado porque ya el compañero Cristian nos ha compartido en WhatsApp la imagen del modelo y esos modelos se los puede crear aquí en Google Earth. ¿Listo? Muy bien. Perdón, en Google SketchUp. Por esa razón me aparece a mí esa opción de geolocalización. Podemos exportarlos, que ahora luego vamos a mirar. Yo les voy a compartir también un documento en el cual está muy bien detallado el software de pronto para que lo vayan utilizando o vayan visualizando el, el elemento. A ver, por aquí nos envía otra foto. Eso, miren. Aquí podemos observar otra de las imágenes ya de la maqueta. Es una maqueta. Voy a ir aquí. Ahí les muestro. Ahí está, miren la maqueta del Estadio de la Libertad. Y así hay muchos edificios en el mundo. Por ejemplo, en Europa, cuando uno habilita la opción de 3D en Google Maps, o de pronto si tú puedes ir ahí a alguna parte de Europa, sobre todo en Barcelona creo que es, la mayoría de los edificios o en Nueva York también, la mayoría de los edificios están hechos maqueta. Y uno puede hacer una visita virtual a esos elementos. Ahí está, miren. Gracias, David, y qué oportuno de pronto que hayas tenido el Google Earth instalado. A Cristian. Cristian David. Cristian nomás, profe. Ah, listo. Me inventé yo un nombre. Bueno, listo. Esa es una de las cosas que de pronto a ustedes les puede llamar la atención y que ustedes podrían tener en cuenta para algún trabajo de ese tipo. Hubo hace unos años en el programa un trabajo de grado en el cual hicieron una visita 3D por las iglesias de Pasto, que ustedes conocen pues que Nariño es un departamento con mucha tradición religiosa. Y se mostraban pues aspectos históricos en esa aplicación. Entonces miren que también podría progresar hasta un elemento un poquito más complejo como un trabajo de grado. Bueno, aunque en ese trabajo de grado se utilizaron también otras tecnologías, pues no solamente fue el modelamiento de aquí. Tenemos nuevamente para mostrar el instructor, que era el cuadrito que me estaba saliendo aquí. Ya lo he cerrado. Si quiero volverlo a visualizar, miren aquí lo puedo volver a mostrar. Por si quiero
recordar algo. Acá me da un cuadrito de medidas que cuando yo estoy trabajando ya sobre este elemento, sobre los constructos que vamos a hacer aquí, es muy útil para determinar cuál es el tamaño de los objetos que estoy creando. Y aquí me da pues una sugerencia de acciones que puedo hacer. Entonces, por ejemplo, aquí, a ver, el señor me muestra las medidas, no. Listo. Aquí arriba vamos a encontrar un panel de herramientas. Con eso podemos construir un barrio completo. Con eso podemos construir el Estadio de la Libertad. Obviamente en base a dibujos. Herramientas principales son las que tenemos aquí en la cinta. Entonces miren, está el puntero para que podamos seleccionar. En este momento está activado. Miren aquí. Con él puedo yo seleccionar o desmarcar también. El borrador, con el cual yo puedo eliminar elementos, eliminar trazos, eliminar diferentes elementos o diferentes componentes dentro de mi dibujo. Un lápiz, que es para dibujar líneas a mano alzada o también rectas. Miren que aquí me da dos opciones. Tenemos un arco. Ustedes dicen, bueno, y todo eso parece Paint. Sí, parece Paint, pero aquí vamos a mirar que no solamente vamos a trabajar en un plano de imagen, sino que vamos a construir elementos 3D. Por eso aquí tenemos arcos. Por ejemplo, los arcos los podemos utilizar para hacer ruedas o para hacer ventanas de pronto. Para muchas cosas. Y miren que hay diferentes estilos, diferentes formas. Un arco con 3 puntos o un arco en el cual defino 2 puntos y defino la profundidad. Un arco también de 3 puntos pero con este comportamiento. Es decir, aquí definimos como decir el radio. El radio del arco y luego dónde inicia y dónde termina. Acá estaríamos tomando el punto de inicio, el punto de fin y qué tan marcado va a estar. Y una sección circular que ya sería no solamente el arco, sino un fragmento, como decir una rebanadita del pastel. Podemos dibujar también rectángulos. Entonces tenemos un rectángulo de un punto a otro, un rectángulo con un radio, un círculo directamente o un polígono, dependiendo del número de lados que nosotros queramos configurar. Aquí tenemos una herramienta que se llama empujar/tirar, que esta herramienta, si nosotros miren, estas herramientas de aquí, lo que podemos es crear elementos en 2 dimensiones, ¿cierto? Pero ya con esta herramienta que se llama empujar o tirar, podemos ya hacer esos mismos componentes, pero transformarlos o darles volumen, darles una tercera dimensión, un comportamiento en una tercera dimensión. Por acá tenemos equidistancia que nos permite generar trazos. Bueno, ahí están mirando de pronto las descripciones. Dice crea paralelas de las aristas seleccionadas en un plano. Ya vamos a experimentar un poquito cada una de estas herramientas. Mover. Aquí ya tenemos, miren, estos 3 cuadritos siguientes son unos de los cuadritos más importantes y más anunciados de la asignatura hasta el momento. Mover es una de las primitivas, que sería, ¿cuál primitiva sería mover? Traslación. Exactamente, aquí tendríamos la primitiva de traslación en la herramienta mover. Esta pues ya es muy evidente que sería la primitiva de rotación. Y miren lo que dice. Aquí dice rota, alarga, copia y agrupa las entidades seleccionadas alrededor de un eje. Acuérdense cuando miramos en OpenGL que yo les decía, las rotaciones deben aplicarse sobre un eje. Y aquí ya es evidente también que lo vamos a aplicar sobre un eje. Las translaciones también se aplican sobre un eje. Usualmente las translaciones se aplican sobre el eje de coordenadas principales de la escena, no sobre el eje del elemento, aunque sí puede ser en el sentido del eje del elemento. Y tenemos la tercera transformación que es escalar. Entonces aquí podemos escalar y ya vamos a mirar que lo podemos hacer en los 3 ejes también. Por acá tenemos la herramienta para medir, la herramienta para agregar un texto o una etiqueta, la herramienta para colorear. Tenemos otra herramienta de rotación, que en este caso pues es orbitar. A ver, miremos si nos permite hacerlo. No, este elemento no nos permite hacerlo.
Tenemos la herramienta de esta, como la llaman aquí, desplazar, que en este caso nos sirve es para agarrar el plano, mírenlo, y moverlo. ¿Listo? Ahorita les doy unos tips de pronto de estas herramientas. Está hacer zoom, ver el modelo centrado, nos coloca la interfaz ahí por defecto. Aquí ya podemos añadir la localización de dónde va a estar nuestro modelo y tenemos otras herramientas. Estas ya son como de importar y exportar. En este caso podemos obtener modelos, que también lo vamos a trabajar. Agregar extensiones SketchUp y exportar los modelos. También vamos a poder exportar nuestros modelos. Entonces iniciemos con un ejemplo muy sencillo. Bueno, acá tenemos otras herramientas que ya las vamos a ir explorando a medida de que lo vayamos necesitando. Ojo a esta, por ejemplo. Cámara, que es uno de los elementos que yo les había dicho que es importante en la proyección de los modelos. Tenemos también herramientas de dibujo, las que ya vimos por ahí. Aquí está, miren, están las diferentes herramientas. Están otras herramientas como la de borrado, pintado, las transformaciones, empujar, etc. Miren, acá por ejemplo también tenemos texto en 3D. Opciones para configurar la ventana, entonces donde queremos que aparezcan las herramientas. Y ayuda, por aquí también podemos agregar la licencia, pues ya en el caso de que ustedes hayan dicho, ya lo inicié y ya no tengo chance, también se puede. Listo, entonces iniciemos a dibujar un poquito. Bueno, antes de ello, yo voy a dejar aquí seleccionada esta herramienta, que miren que cambia, ¿no? Entre esta y esta, si yo selecciono la manito me sirve para mover el plano. Si selecciono el puntero, me sirve para seleccionar cosas. Por acá entonces también vamos a tener, bueno, hagamos un pequeño ejercicio. Bueno, pensé que me estaban escribiendo ustedes a WhatsApp, pero no es. A ver, miremos por aquí. Listo. Listo, entonces vamos a iniciar con unos tips. Yo tengo, por ejemplo, ahí voy a hacer clic con el clic derecho. Perdón, el clic izquierdo. Acá voy a hacer clic con el clic derecho y me va a aparecer un conjunto de opciones para el elemento. Miren, aquí por ejemplo, si hago clic por acá no me dice nada. Si hago clic por aquí, ahí sí me da como unas opciones. Me dice información de la entidad, borrar, ocultar, bloquear, editar, explorar, volver a cargar, guardar como, etc. O también puedo agregar algunos elementos por aquí. Y miren que aquí ya me quedó como un poquito desviados los ejes, ¿cierto? Estaban muy bien constituidos. ¿Por qué? Porque cuando presiono la ruedita, miren que me aparece la herramienta de orbitar. Entonces yo puedo iniciar a orbitar mi dibujo en diferentes formas. Ahí lo estaría mirando, por ejemplo, de frente. Si quiero volverlo a ver más o menos de plano, así, o quiero ir rotándolo, miren que ya podemos ir acomodando nosotros nuestra visualización. Por ejemplo, aquí, si colocamos todo desde la parte superior, ahí observamos que el señor no es más que un plano. No está en 3 dimensiones, está en un plano. Recuerdo algo que, a ver, déjenme mirar por acá. Creo que hay una, no me acuerdo si es en este software o en otro software, en el cual podemos materiales, componentes, estilos, esquemas, sombras, niebla. Ya me acordé cómo. Eso, ajá. Podemos, miren, yo aquí hago clic sobre el eje y le digo alinear vista. Le hago clic sobre el otro eje y le digo alinear vista. Y se alinea la vista respecto a uno de los ejes. En este caso voy a decirle sobre el eje Z para que se alinee la vista y que notemos el cambio. Ahí se alineó sobre este, vamos a mirar
aquí sobre este de acá. Ahí, bueno, se está quedando de la misma manera. Listo. Ahí observémoslo de esta manera. No recuerdo muy bien, pero creo que había una forma de colocar los ejes directamente. Es decir, que me aparezca este así o este así, en este otro sentido. Y lo podríamos ir explorando así. Pero bueno, vamos a continuar de esta manera. El zoom con girando la ruedita del mouse para alejarlo o acercarlo. Y tenemos pues ahí listo nuestro modelo. Recuerden, esto es importante, recuerden los ejes porque esos son los puntos de partida con los cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces voy a tomar inicialmente el lápiz. Y en el lápiz ya miren que me coloca esta figurita. Y le voy a decir, por ejemplo, que voy a trabajar con líneas. Cuando yo inicio, miren que ahí me está remarcando. Ahí sí voy a usar la lupa. Me está remarcando o me resalta el punto sobre el eje. Y miren que ahí, si sigo moviendo mi lápiz, me coloca los puntos sobre los ejes. O cuando ya me alejo un poquito, ya me está diciendo sobre otro lugar. Y cuando acerco el lápiz hacia un eje y me dice que voy a iniciar a dibujar ahí, miren que el origen del sistema coordenado se ilumina también. Me acerco aquí y se ilumina, lo que quiere decir que estoy dibujando o que voy a iniciar a dibujar sobre un eje. Y no solamente sobre la parte positiva, también puede ir sobre la parte negativa. Miren. Yo puedo diseñar perfectamente un sótano aquí. Entonces vamos a iniciar dibujando, hagamos desde aquí, digamos, en el eje rojo. Y voy, miren también, ahí puedo iniciar a mover el lápiz, estoy con la herramienta de dibujar recta. Y miren que si me acerco un poquito o si intento guiarme por el eje Y, por el eje verde, va a llegar a un punto en que me resalta la línea que estoy dibujando. Y ahí me está diciendo, este eje está paralelo al eje verde, o esta línea está paralela al eje verde. Listo, he creado mi primera línea. Voy a seleccionar esta herramienta de aquí. Esta línea recuerden que está de manera paralela al eje Y, sería este de aquí. Voy a dibujar otra línea. Voy a dibujarla de aquí, pero ahora, ahí miren, ahí qué está sucediendo. Ahí estaría dibujando una línea paralela al eje Z. Pero yo la quiero es al eje rojo. Entonces puedo ir buscando la ubicación del lápiz y ahí está. Este sería X. Voy a iniciar nuevamente desde este punto. Voy a ir hacia el origen. Y de aquí voy a ir acá. Perdón. Aquí, listo. Y miren que cuando cerré la figura, cambió el color. Se colocó en gris. Y algo también importante que quiero que notemos nosotros, en este caso pues por la lupa no alcance. Bueno, hagamos una linecita aquí. Miren este componente o esta cajita de información que dice longitud. Yo inicio, ahí estoy haciendo el trazo y me está diciendo cuánto he dibujado. Dice 0.19 metros, voy a dibujar una línea de 1 metro. Ahí, bueno. Listo, ahí. Voy a dibujar otra línea de 1 metro. Esta vez en el sentido del eje X. Ahí está. Uy, se me soltó. Entonces lo que yo puedo hacer es seleccionar esa línea. La selecciono. Ahí está. Y puedo colocarle las medidas. Entonces yo puedo decirle aquí. ¿Dónde está? Puedo decirle propiedades. Información de la entidad. Bueno, me apareció aquí. Bueno, ahí podría utilizar una herramienta que nosotros ya hemos visto. Por ejemplo, la herramienta de escala podría ser. Entonces selecciono esta. Bueno, aquí y desplázalo para ajustar la escala. Bueno, aquí no me funciona esta parte de aquí. Miramos con el metro a ver si puedo comprobar esa medida. Desde aquí hasta aquí. Bueno, con el metro puedo hacer una medición, pues como su nombre lo dice, miren, 0.27 metros, pero mi objetivo es modificar la distancia, modificar el tamaño. Miren, acá me ha aparecido la cajita de información.
voy entonces nuevamente aquí, le digo esta entidad, ahí está, y me dice longitud 0.27 metros. Entonces yo quiero que sea 1 metro. Listo, le doy enter y ahí está. Ahí ya está de 1 metro. Y esta ya está de 1 metro. Entonces quiero crear otra línea. Miren que podemos ir editando nosotros. Y puedo crear otra línea aquí. En este caso sobre esta de acá. Y quiero que sea de 1 metro. También cuando nosotros presionamos la tecla Shift o la tecla Control, nos puede ir dando opciones. O nos va dando opciones también, ya él va analizando nuestros elementos de dibujo. Aquí miren que yo ya acerqué un poquito acá y me dice longitud de 1 metro y ahí me aparece la línea para que se cierre el cuadrado. Ahí está, y vengo acá y cierro el cuadrado. Y quiero que vuelvan a notar que cuando cierro el cuadrado se vuelve a colocar de esta forma. ¿Qué me indica ese color? Me indica que ahí tengo un polígono. Ya tengo un polígono creado. Voy a dejarle el piso al señor y voy a utilizar esta herramienta de aquí, por ejemplo. Entonces, esta herramienta, recuerden, decía, crea paralelas de las aristas seleccionadas en un plano. Aquí tengo las aristas en un plano. Esto que está en gris ya es un plano y miren que se pone unos punticos, en este caso se coloca de color azul. Resulta que me está quedando un poco incómodo para trabajar aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar esta herramienta que se llama translación y voy a moverlo. Y miren aquí, siempre me va indicando cosas. En este caso me dice que estoy desplazándome en el eje rojo, que quiere decir que estoy trasladándolo en este eje. Puedo trasladarlo en el otro eje, miren. Estoy moviéndome en el eje verde. Miren. O puedo también trasladarlo en el eje azul. Miren ahí. Ahí lo estoy trasladando. En este caso no quiero trasladarlo en el eje azul, quiero trasladarlo en el eje rojo. Podemos utilizar las diferentes transformaciones. Ahí ya lo transformamos. Si yo cambio, por ejemplo, la visualización, miren que ahí, por ejemplo, están en línea con el eje rojo. Si quiero hacer la traslación, entonces miren, ahí puedo trasladar solamente una arista. Hay muchas opciones con estos software. Si yo tomo esta cara y la traslado en Y, miren que ella, en Z, perdón, miren que ya se observa. O puedo iniciar a trasladar cada uno de los lados. Así como puedo trasladar el plano, puedo trasladar sus lados o puedo trasladar sus vértices. Este, por ejemplo, miren este vértice ahí lo trasladé y vamos a mirar. Lo trasladé, parecía que en el eje Z, pero en realidad se ha trasladado desde en el eje Y. Trasladémoslo en Z. Encontremos aquí la forma. Como lo traslado en Z, démosle control Z ahí. Tal vez así. El vértice nomás lo tomo. Bueno, ahí sí está un poquito complicado para trasladar el vértice en Z. No lo alcanzo a encontrar. Listo, pero ahí ya uno va como cacharreando. Y quería utilizar esta herramienta de dibujar paralelas. Entonces, yo vengo por acá. Y aquí le digo, voy a dibujar una paralela a esta arista. Entonces hago clic y mire. Ahí se me va haciendo un recuadro siempre paralelo a las aristas que tengo acá. Y ahora estas dos ya son dos componentes diferentes. Miren que cuando yo me acerco aquí, miren que me marca con punticos azules esta cara o esta de aquí. ¿Y eso por qué es relevante? Miremos por qué es relevante. Utilicemos esta de acá. Si yo le digo que voy a estirar esta cara de aquí, miren que ahí ya le doy volumen. O la puedo llevar hacia abajo también. Miren. Y si le digo que voy a estirar esta de aquí, también le puedo dar volumen. Y ojo a cómo quedó. Cada una de las líneas se va volviendo una cara. Miren. Si yo le digo, sáqueme esta nomás. Miren, ahí la puedo ir modificando solamente esta. Ahora sí esta de aquí. Miren. Esta. Miren cómo voy haciendo todo.
esta, por ejemplo. Miremos cómo podemos moverla. Ahí, por ejemplo, está así hacia abajo. Listo. Así, por ejemplo, podemos ir haciendo. Y ahí tenemos ya un componente. Un componente al cual nosotros le podemos seguir aplicando tantas transformaciones como queramos. Y esto mide a una escala, según el señor, 1 metro. Aquí si estiramos este, por ejemplo, si estiramos este de aquí, esta, por ejemplo, de aquí, también. Miren cómo va quedando. Y yo puedo iniciar a borrar cada una de estas lineecitas nomás, para que se comporte eso, no como caras independientes. Miren que ahí ya cuando coloco el cursor es una cara solita. Esta también es un plano. Esta también. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo iniciar a borrar las lineecitas para que se comporten como un mismo elemento. Miren, ahí borré esa, se me fue todo ahí. Borro esta y se me fue todo. Y miren cómo va quedando por dentro. Ahí debemos ser muy cuidadosos y ustedes de pronto en clase van a notar que debo hacer algunas modificaciones o algunas de ellas no me cuadren y toca ir visualizando porque a veces sí suele ser un poquito extraño tomarle como la forma al, al, al elemento. Pero aquí, por ejemplo, me quedó hueca esta parte. Entonces, ¿cómo puedo volver a complementarla? Pues utilizo el lápiz. Voy con el lápiz e inicio a hacer un trazo desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta acá. De aquí a acá. De aquí a aquí. De aquí a acá. Y de aquí hasta aquí, que fue donde inicié. Bueno, ahí no me lo mostró. A lo mejor hay un pedacito abierto ahí. Porque miren que si lo hago, miren que ahí sí me va colocando los cuadraditos. Pero a lo mejor hay algo que no estoy tomando. Esto como que estuviera salido. Ah, claro, miren. Está salida esta parte de aquí. Por eso no logró cerrarse el elemento. Pero esta de acá sí está completa, por ejemplo. Si yo borro o si yo hago un trazo de esta de aquí directo hasta acá, ahí sí se cierra. Como se cierra esta y se cierra esta, entonces se vuelven planos los dos. Y ya tengo un conjunto de caras que yo puedo darles volumen. Si yo tomo esta de aquí y la intento estirar. Ah, pero es que ya estoy en es esto de aquí. Si yo le intento estirar así, miren que ahí se va estirando. Ahí ya ustedes pueden ir explorando las diferentes herramientas. Y ojo, ya hemos utilizado dos herramientas importantes. Hemos utilizado la de traslación y la de estirar. De ellas tenemos una transformación. Miremos las otras dos transformaciones, que aquí ya las vamos a ver, como les había dicho, ya las vamos a ver en esencia. Voy a crear un cubo. Entonces voy a borrar todo esto. Ah, bueno, puedo también seleccionar todo y borrarlo. Listo, ahí lo borro. Creemos un cubito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tomo este de aquí. Le digo que voy a crear así. Estoy en este caso con 2 puntos. Ahí no alcanzo a ver las dimensiones. Lo estiro. Si nosotros visualizamos aquí, parece que ya estuviera el cubo. Pero si miramos por abajo, también lo puso. Bueno, en este caso lo cerró el cubito. A veces suele dejar estas formas como huecas, pero ahí sí lo cerró. Entonces no hay problema. Y vamos a mirar las transformaciones que nos quedan pendientes, las que sí van sobre un eje. Esta pues ya la vimos, que va sobre un eje. Uy. Ah, bueno, esa es otra, ¿no? Va sobre un eje la traslación y lo que les decía hace un momento.
Yo puedo trasladar cualquier punto. Si quiero trasladar solo esta arista, solo traslado esta. Si traslado solo esta cara, también. Si traslado este de aquí o solo un vértice, también lo puedo hacer. O si quiero trasladar todo el objeto, pues selecciono todo el objeto. Ahí miren. Y voy acá a traslación. Y ahí sí lo traslado todo. Ahí está. Miremos la otra. Miremos la de rotación. Y aquí los colores vuelven a ser muy importantes. Aquí cuando yo coloco el cursor me sale un compás de esos que ustedes utilizaban cuando miraban trigonometría. Pero dependiendo de dónde coloque yo el compás, se va a colorear de uno de los tres colores que habíamos visto nosotros también, que son el RGB. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aplico la transformación aquí, va a rotar sobre el eje verde, que sería el eje Y. Si aplico la transformación acá, va a rotar sobre el eje rojo, que sería el eje X. Y si aplico la transformación aquí, va a rotar sobre el eje azul, que es el eje Z. Entonces aquí ya vamos a poder mirar esas rotaciones. Miren ahí, el eje verde está acá. Si yo le digo, ahí voy a iniciar la rotación. Entonces, hago este movimiento. Hago clic, perdón. Hago clic ahí. Lo suelto y ahí inicio a mover cuántos grados quiero que se incline. Entonces, por ejemplo, hasta ahí. Hago clic y miren, ahí inicio a rotarlo siempre sobre el eje Z sería aquí. Suelto, le di escape. Voy sobre el otro eje. Ahora le digo aquí. Entonces, primero selecciono el punto, la cara, aquí. Luego selecciono el punto respecto al cual quiero que rote. Entonces, aquí mismo. Y ahora sí, inicio a darle la vuelta. Para determinar en qué ángulo quiero. Y miren que ahí se traza una línea en color negro. Que quiere decir que ese es el eje vertical o el eje transversal al eje en el cual yo estoy rotando. Sobre ese eje es que yo estoy rotando. Y ahí ya cambió. Ya no lo estoy rotando en Y, sino en X. Le voy a dar escape. Y ahora hagámoslo sobre este eje Z. Ahí. Entonces, primer clic, me dice seleccione la cara. Segundo clic, selecciono el punto. No es lo mismo rotarlo respecto al centro, en el cual rotaría así, miren, que rotarlo respecto a un vértice. Es decir, ahí, aquí, y ahí inicio. A ver, espérenme. Bueno, sería aquí. No, rayos. Aquí, la cara, y ahí, miren. Esa es la diferencia. ¿Listo? Ahí no gira el cubo respecto a su eje, sino que gira respecto a un vértice. Entonces ahí tenemos las diferentes transformaciones en los diferentes, perdón, la transformación de rotación en los diferentes ejes. Vamos a mirar entonces también la transformación de escalamiento. Y miren que aquí me coloca de una vez los puntos desde donde yo puedo iniciar a escalar el objeto. Hay algunos, estos que están interconectados entre las líneas amarillas son los que yo tengo visibles, porque hay otros que no están visibles. Por ejemplo, este de aquí, que correspondería a la esquina de acá atrás. Este de aquí correspondería a la esquina de atrás y así sucesivamente. Y pues yo ahí ya puedo también iniciar a hacer escalamiento en alguna de los ejes que yo necesite. Por ejemplo, si yo quiero escalar sobre el eje X, entonces tomo desde aquí y miren, ahí me dice en el eje rojo, está escalando en el eje rojo, lo dejo ahí. Si quiero sobre el eje Z, entonces ahí, bueno, ahí lo escalo en dos ejes. Es más, cuando yo coloco el mouse aquí, me dice en qué ejes voy a escalar el objeto. Aquí cuando me dice escala uniforme, es que se va a escalar en los tres ejes. Ahí lo jalo y miren. Cuando me ubico aquí, por ejemplo, escala en el eje verde, dice. Entonces solamente crece de aquí hacia acá, sobre el eje verde. Si yo utilizo este, dice escala en los ejes rojo y verde desde este punto.
No crece en Z, miren. Solamente en X y en Y. En este de aquí dice escala en el verde y el azul, desde ese punto. Entonces miren también. No escala en X. Voy a dejar como estaba. Entonces ahí también podemos ir haciendo las diferentes transformaciones. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe, a mí no me funciona. Estaba haciendo lo de los giros y me sale algo raro, lo de la rotación. A ver, miremos. Tú estás con la versión nueva, ¿no? Con la que usted nos envió. A ver, miremos, miremos. Me compartes pantalla, ¿vale? Listo, ya dejé de proyectar. Listo, estaba aquí y esta es el cubo, como estaba hecho. A ver, Entonces le doy aquí en... dame un momentico que todavía no puedo visualizar la pantalla. ¿Ya iniciaste a compartir de pronto? No Sí, está sí, profe. compartiendo. A ver, dale, deja de compartir y vuelve a iniciar. Eso, ahí ya. Ahí ya está cargando. Listo, ahí ya la observo. Entonces yo le doy aquí en esta opción de mover, ¿no? Ajá, Y aquí, ah, en este de rotares, ¿no? Y entonces aquí le doy a este, ya. en un punto que sería cualquiera de las caras aquí, como Sí, decía. Y luego selecciono, por ejemplo, este punto aquí, ajá. y ahí para darle girar, mire lo que se hace. Ah, ya. Entonces no sé qué estoy haciendo mal. ¿El cubo lo creaste de la misma manera? Sí, sí, con los cuatro y luego allí desde allí y ahí lo hice hacia arriba, ¿Pero lo con esta creaste opción. con el lápiz lo creaste o con Sí, la... con el lápiz. Ah, Con el ahí lápiz está haciendo la... las cuatro líneas. Ajá, ahí está la respuesta. Porque cuando creas con el lápiz te va dejando como cada uno de los trazos. Ah, ya. Verás, si quieres crearlo ahí mismo, créalo con la herramienta de dibujo de polígonos. Eso. Voy a crear aquí. Eso ahí. Y si aquí le doy dos. Ah, sí. Y aquí otra vez dos. Ah, cierto, eso es algo que no les había dicho. Ustedes pueden ir escribiendo las dimensiones mientras van haciendo el dibujo. Presionan el número. También te lo... A ver, dale sobre el mismo punto, pero... Selecciona ahí la cara. No, claro, ya entendí. Ya sé por qué. Es que tú estás seleccionando o rotando la cara. Debes seleccionar toda la figura. Por eso se te deforma así. Ve, dale allá en el primero. Y Eso. selecciono. Ajá. Eso. Ahí ya. Dale la transformación. Ah, ya. Claro, eso también influye. Las dos cosas tienen mucha influencia. Como uno construye, si ustedes se fijaron en la primera figura que yo estaba haciendo, se me inició a deformar bastante porque los trazos dependen mucho de cómo uno vaya construyendo la figura. Cada trazo se vuelve en una superficie. Y ahí sí debemos ser cuidadosos porque a veces nosotros como no tenemos una perspectiva completa y directa, hacemos de pronto, pensamos que estamos haciendo la línea bien, ¿cierto? Pero luego miramos que no coinciden. Les voy a dar un ejemplo. Voy a presentar nuevamente mi pantalla. Me confirman cuando ya la vean.
Listo, ahí ya se mira. Perfecto. Vamos a mirar algo así. Si yo hago, por ejemplo, un trazo de este tipo, entonces le digo, listo, inicio aquí, sobre esta cara, luego voy aquí, voy sobre esta de aquí, ahí la voy a hacer paralela al eje verde, no le encuentro el eje verde, bueno, ahí más o menos, y aquí lo voy a hacer a propósito, voy a iniciar a dibujarlo así, ahí, y vengo y de aquí le digo, listo, de aquí directo hasta acá. Miren, ahí pareciese que estuviera como en el mismo lugar, pero miren que esa línea quedó elevada. Si yo cierro esta superficie de aquí con este punto de acá, ahí, miren que ahí no se cerró porque hay algún punto en el cual yo esté fallando. Si la miro desde arriba, miren cómo está mi dibujo. Parecía que estaba dibujando un plano, ¿cierto? Miren, ahí más o menos parece un plano, pero en realidad no. Y es por la forma como la construí. Entonces con eso sí nos toca ser un poquito cuidadosos debido a cómo se van componiendo. Entonces nos toca ir verificando nuestros trazos. Aquí por ejemplo voy a colocar este puntico aquí para ver si lo vamos ordenando. Ahí por ejemplo verán cómo está. Miren. Entonces ahí nos toca tener mucho cuidado y ser muy justos y guiarnos mucho de los ejes, porque eso nos da una muy buena ubicación. Aquí por ejemplo también pude borrar, miren, solamente una vista. Y podría darle volumen a este de aquí. Ahí creo que funciona algo que les quería mostrar hace un rato. Podría darle volumen a este de aquí. Bueno, no. Hagamos una paralela sobre esta cara. Aquí. Esto ya está escalando. Ahí. Y si le digo que voy a estirar. Pero no quiero estirar esto. Eso. Miren que ahí queda hueco por acá adentro. ¿Listo? No sucedió como con el cubo que yo le estiré y quedaba completamente lleno, pues digámoslo así, sino que quedó hueca esta parte. A pesar de que aquí la miremos así, acá está hueca. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahí para que no suceda eso se puede utilizar el control. Control y se estira y queda la pared abajo también. Eso, a ver, miremos. Ahí estoy presionando control y miren que me coloca un elemento ahí. A ver. Control. Ajá. Ahí está. Y acuérdense, el asistente decía algo, ¿no? Por acá el asistente decía. Con control añadir entidad al conjunto de entidades seleccionadas. Entonces lo que está haciendo ahí es crear una entidad sobre esta de aquí. ¿Listo? Entonces por ahí también podemos ir teniendo algunos trucos. Muy bien, Wilson. Y si quiero puedo borrar estos de aquí. Y si los borro, miren que ahí se va transformando también mi dibujo. La de arriba no desapareció, pero sí desaparecieron los laterales. Miren. Porque esa vista de aquí dependía de esas lineecitas. Como las borré de acá, ya no tengo cómo se cierren los elementos. Ya no tengo cómo se cierre esta superficie. Y si la vuelvo a cerrar, pues ahí ya la podremos observar nuevamente. Como la pared, digámoslo así. Ahí miren, ya aparece aquí. Y si digo, pero ahora quiero unir este punto con este punto de acá. Ahí. También va a aparecer. Bueno, esta no aparece porque me faltaría la de arriba. Si yo uno este de aquí con este de acá, ahí sí aparece. ¿Listo? Este de acá todavía no, porque me faltaría unir los puntos. Y eso es algo que deben tener muy en cuenta ustedes también, muchachos, que siempre
se va a formar la cara o la superficie cuando nosotros tengamos cerrado el polígono. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda o algún aporte? ¿Algo que hayan descubierto de pronto? Yo pues no es que me sepa todas las herramientas o todos los métodos abreviados que tiene SketchUp, ¿no? Pero, uy, borré al señor. Pues en esencia se parece también y tiene algo muy parecido a AutoCAD, ¿cierto? Porque en Sí, AutoCAD también se manejaba algo así. solo que las herramientas de AutoCAD son mucho más avanzadas y son como más orientadas pues a otro contexto también. Aquí es para modelamiento 3D y maquetamiento. AutoCAD es para diseño, Ajá. para Este diseño es como, rural. como para maquetamiento, aunque sí tiene, o sea, digamos lo que sí es parecido a AutoCAD, solo que la interfaz, digamos, es mucho más sencilla esta de aquí. Es como un Paint queriendo ser AutoCAD, digámoslo así. Bueno, vamos entonces a hacer un ejemplo un poquito más complejo. Vamos a intentar hacer una pequeña casita que luego ustedes ya van a ir trabajando de manera más pulida ya. Entonces, ¿yo con qué inicio? Imaginémonos que vamos a hacer nuestra casa. Entonces inicio con el lote, ¿cierto? Voy a dibujar por acá. Miren, ahí parece que estuviera dibujando sobre el eje, sobre el plano. Y así, sí, lo he estado dibujando sobre el plano. Y voy a tener, o voy a utilizar mis medidas para más o menos tener un lote importante. Entonces le voy a decir que voy a colocar las medidas. Entonces orbitar, ventana, ver modelo centrado y esto de aquí. Selecciono la entidad. Le digo seleccionar, ocultar, ¿dónde está? Informe de la entidad, información de la entidad. Ahí está. Y le puedo aquí colocar, bueno, me da solamente un área. Capa layer 0. Bueno, aquí tenemos otras opciones que las vamos a explorar un poquito más allá. Modificamos este de aquí. Entonces yo puedo cambiar esto, ¿cierto? Con las herramientas que tengo aquí, por ejemplo. Si quiero hacerlo un poquito más ancho, entonces tomo esta arista, tomo esta arista de aquí, la selecciono, ahí está, y la traslado. Entonces voy a tomar esta y la voy a trasladar hacia acá. Miren que ahí ya me estoy yendo para abajo, pero yo quiero sobre el eje X. Entonces ahí, longitud, listo, digámoslo ahí. ¿Cuánto medirá este? Entonces como me perdí, digamos que me mida este lado desde aquí hasta aquí. Y dice que mide 2.23 metros. Seleccionemos nuevamente, seleccionamos esta de aquí ahora. Y le voy a decir que intentar cara seleccionar. Bueno, voy a iniciar a hacerlo ahí. Voy a escalar este un poquito. Lo voy a escalar en el eje rojo. Bueno, ahí seleccioné el que no debía seleccionar este de aquí. Entonces miren, ahí lo voy creciendo. Y la escala dice de 1 a 20, de 1 a 21, porque ahí vamos teniendo como decir ese maquetamiento que yo les decía ayer, por ejemplo, los modelos a escala, ¿cierto? Ayer no, perdón, en la clase anterior. Los modelos a escala son de 1 a 20 o de 1 a 30, dependiendo de lo que nosotros queramos. Y ahí, por ejemplo, ya tengo más o menos un pequeño lote. Vamos a hacerlo más grandecito para hacer como un garaje. Listo. Quito la herramienta de escalar. Tengo este de aquí. Y ahora voy por acá y voy a hacer como el plano. Entonces voy desde aquí. Me ubico un poquito por acá. Lo jalo acá. Y voy a crear las paredes. Entonces, pues obviamente yo debo tener una puertica. Lo primero que voy a hacer es las paredes. Para ello puedo utilizar esta
de crear una visualización o una interfaz, perdón, una línea paralela. Y aquí ya podría yo levantar estos muros y tengo mis paredes. Entonces voy a estirarlos. ¿Dónde está? Estirar. Y voy a levantar mis muros. Entonces para levantar los muros basta con que yo tome... Ah, bueno, antes de esto voy a subir un poquito para que haya un andencito. Ahí. Listo. Y ahora sí voy a colocar este de aquí. Miremos si es macizo. Perfecto. Ahora sí hago el trazo. Ahí. Y voy a crear los muros. Entonces hago este de aquí. Lo estiro. Perfecto. Ahí mide 1,27. Voy a subirlo un poquito más hasta llegar a los 2 metros. A ver, un momentillo. Ahí. Y llego aquí a los 2 metros. Listo. Ahí está, mira. ¿Qué pasa? Me quedó una franja aquí. A ver, borrémosla, a ver cómo se comporta el modelo. La borro. Y el piso sigue estando ahí. Funcionó, no hay problema. ¿Por qué sigue estando el piso ahí? Porque resulta que estas líneas internas sí se están interconectando. Entonces borro esto y verifico. Es muy importante que nosotros vayamos verificando si el cambio que hicimos afectó en mala medida o en mala manera a nuestro modelo. En este caso, miren que no ha afectado esa borradita de las líneas. El piso sigue estando ahí. Perfecto. Listo, ¿ahora qué necesito? Necesito hacer una puerta. Entonces, para la puerta lo que yo puedo hacer es, hagamos, por ejemplo, con el lápiz. Utilicemos el lápiz, la llevamos desde aquí, así, sobre el eje. Este aquí, ahora sí, este así, también sobre el eje. Y este aquí así. Listo. Como este ya tiene un volumen, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Lo que puedo es tomar esta cara y unirla con la de atrás. Entonces llego y la empujo hacia atrás y miren que ahí se me va a quedar como en gris ya cuando llegue al tope. Ahí está, miren. ¿Listo? ¿Y qué hago? La puedo borrar. Entonces borro esta cara. A ver, la voy a seleccionar. ¿Me pasé o quedó bien? Ahí está. Ah, parece que sí me pasa un poquitico. Sí, me he pasado un poco. Entonces voy a decirle ahí, voy a utilizar esta visualización para que me diga que coincide ahí, miren, en esta arista. Ahí ya no me pasé. Voy a seleccionarla. Entonces la toco esta de aquí y la borro. Y ahí tengo la puerta ya. Miren. ¿Listo? Ahí ya tengo la puertica. Supongamos que aquí no queremos que sea este andén así, sino que sea una rampita. Entonces podemos tomar las líneas. Entonces yo debo unir este punto, ajá, con este de aquí. Listo. Ahora este de aquí con este de acá. Perfecto. Ahí. Estos dos. Uy, se me cerraron los 4 puntos. Vamos entonces así. Este de aquí con este de acá. Ah, no. Ahí ya la podemos hacer. Ahí ya la podemos hacer. ¿Por qué? Porque ya tenemos la rampa. Lo único que tenemos es que estirarla. Listo. Estuvo la rampa. Miren que muchas de las cosas ya vienen como a la mente de uno cuando está haciendo el dibujo. Miren. ¿Listo? Muy bien. Y ahora, por ejemplo, vamos a crear, digamos, unas ventanitas. Entonces, para las ventanas, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar este de aquí. Supongamos que sea una ventana muy grande. Entonces voy a iniciar desde aquí. Listo, así. Y lo mismo, juntamos la cara externa con la cara interna para que se me vuelvan una sola y la pueda borrar. En la cara, miren, ahí dice. Listo, se fue. Creemos la otra ventana. Entonces hago el trazo paralelo. Ahí, por ejemplo.
y empujemos esta hacia atrás. Y también me dice en la cara. Listo, está. Tenemos ya nuestra pequeña casita ahí. ¿Qué más le hacemos? Pensemos en que tiene una terraza. Entonces aquí, si tuviera una terraza, lo que podemos hacer es crearla, ¿cierto? Podemos crear una terraza. Para ello podemos tomar este de aquí y generar un cuadrado en este sentido y miren que ahí ya está. Ahí tenemos la terraza. Nos faltaría es darle un poquito de volumen. Para ello tomamos de aquí y la estiramos un poquito hacia abajo. O hacia arriba mejor. Ahí. Y como nos quedó salida, entonces vamos a moverla hacia abajo. Vamos a trasladarla. Y no vamos a trasladar solo la cara, vamos a trasladar todo el elemento. Entonces necesitamos seleccionar todo esto. Necesitamos esta, con control agregamos. Con control agregamos esta otra arista. Perdón, ahí agregué solamente el lado. Necesito agregar toda la cara. Eso ahí. Este de aquí, este lo voy a quitar con Shift. Eso. Muy bien, y me falta esta de aquí. Eso. Y la voy a trasladar un poco hacia abajo. Entonces voy aquí así. Uy, se me fue con todo y muros. Ah, es que quedó hueca. Miren que aquí se me han agregado un montón de trazos, unos trazos bien raros en ese dibujo. Entonces démosle control Z. A ver cómo lo hacemos, cómo lo hacemos. Ya sé cómo la vamos a hacer. Hagamos unas líneas desde aquí. Muy similar a como hicimos la rampa. Voy a sacar una línea de aquí hasta aquí. De aquí hasta acá, paralela al eje. Ahí roto. Y le digo junto con esto. ¿Dónde está el eje? Eso, ahí estaba el eje. No lo encuentro. Ahí, eso. Y ahora sí saco la plancha. Entonces ahora sí puedo tomar de aquí. Listo, ahí estuvo mi planchita. Muy bien. Y quiero sacarle muritos. O bueno, supongamos que no van a ser muros. Supongamos que van a ser un pasamanos. Entonces lo colocamos aquí y dibujamos circunferencias. Uy, aquí se me fue mal. Control Y. Vamos a dibujar círculos, pequeños círculos aquí. Entonces le digo círculos. Y tomo este de aquí. Para dibujar los círculos, pues podemos ir teniendo en cuenta el punto donde iniciamos, el punto donde finalizamos. Ahí sobre el mismo punto donde iniciamos, punto donde finalizamos. Y podemos tener en cuenta, por ejemplo, la medida. Le decimos ahí 0.5, está. Ahora sí, este de aquí, 0.5. También, listo. Aquí, 0.5. Me pasé 0.5 ahí. 0.5. Miren que ahí ya también me va llevando como la réplica de la medida. Hagámoslo solo aquí para no demorarnos tanto. 0.5. Listo. Este de aquí 0.5 también. Este de acá 0.5. Y ya nos quedaría faltando solamente uno. 0.5 y este último. 0.5. Este de acá me quedó muy raro, entonces lo borro y voy a crear nuevamente la de 0.5 aquí. Entonces le digo aquí 0.5. Listo. Y voy a sacar el pasamanos, entonces le doy volumen aquí. ¿De cuánto? De medio metro también, 0.5. Ahí está. Miren, ahí va quedando la casita.
0.5, 0.5. Y puedo también seleccionar varias, entonces puedo tomar esta, al tiempo, con control agrego esta, con control agrego esta, agrego todas estas, y le digo que voy a estirarlas. Ah, no me permitió. Ah, pero creo que ya con esta seleccionada, esta, no. Listo. Aquí me queda más fácil para irlas calculando, que me guío con este de acá y me dice ahí está 0.5. Eso, ahí por ejemplo. Y me faltarían los muritos, ¿cierto? Los muros de aquí atrás. Y voy a tener en cuenta que necesitamos una escalera, entonces para ello yo voy a colocarlo así, colocámoslo en plano y vamos a crear los muros. Entonces para eso vamos a hacer una recta desde aquí hasta aquí de 20, 0.20, de aquí iría hasta aquí. Listo. Ahora sí puedo crear otra desde aquí en la misma de 0.20. Listo. Uy, ¿qué hice? De 0.20 ahí. Y también me voy hasta acá. Hasta aquí. Y ahora necesito colocar, por ejemplo, una línea de 0.20 aquí, entre estas dos. Entonces puedo medir también para evitarme eso. Entonces le digo que me voy a medir desde aquí y aquí 0.20. Ahí 0.20 y ya me genera esta de aquí, que es una guía. Entonces yo puedo sacar un trazo junto de esta guía. Aquí, miren. Listo. Y ya puedo borrar estos de acá. Entonces puedo borrar esa medición. Borro esta. Borro esta linecita de aquí. Se me va solamente esa, miren. Borro esta de acá. Y ahora yo necesito dejar un espacio para las escaleras. Para ello hago un trazo de aquí a acá. Listo. Y otro trazo de aquí a aquí. Listo. Y le doy, estiro estos muros de aquí para que me queden altos a la misma altura de este de acá. Listo. Este ahí y este ahí. Ahí está. Ahí tengo ya parte de la casa. Veremos a ver si por dentro sigue bien. Está muy bien. Perfecto. Y ahora me toca hacer las escaleras que van a llegar hasta aquí. Entonces, esas son más sencillas aún. Para las escaleras vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, usemos en este piso de aquí, usemos el de dibujar rectángulos. Ah, bueno, quiero que midamos o que hagamos una recta desde aquí hasta acá. Entonces podemos hacerlo también. Le decimos que vamos desde aquí hasta aquí. Y ahí nos va a generar, miren, esta recta de aquí. Y quiero medir, entonces, listo, ahí la vamos a sacar la escalera. Entonces yo lo que hago es iniciar en este punto y más o menos hasta aquí. Que coincida con este de aquí. Bueno, ahí como me queda un poquito difícil para ver la coincidencia, saco otra recta con el metro. Entonces le digo desde aquí hasta acá, para que me queden coincidentes. Esta de aquí, acá. Perdón. ¿Dónde está? No me apareció. Bueno, no me aparece. Voy a hacerla ahí entonces, más o menos al ojo. Entonces uso la herramienta de dibujar, inicio en este punto de aquí, le digo que va hasta aquí.
ahí más o menos. Listo, digamos que va ahí. Listo. Ahí se crea, miren, una superficie. ¿Y ahora qué voy a hacer para hacer los peldaños? Entonces, como el último punto debería ser junto con este, entonces también voy a tomar esto de aquí hasta acá. Al parecer debo borrar esto de aquí, aunque no debería, pero hagámoslo así, de aquí hasta acá. Qué raro. Bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer las lineecitas. Entonces yo necesito que cada uno de estos sea un peldaño. Entonces digo de aquí hasta aquí, 1. Listo, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta acá. Uy, no, ese último no. Así, así, ahí. De ahí, bueno, ahí me van a quedar un poquito raras esas escaleras, pero esa es la idea. Ahí ustedes me entienden más o menos cómo es que van a generarse las formas. Eso es lo que me interesa ahorita. Listo. Ahí tengo mi escalera, pero eso todavía no tiene volumen, entonces vamos a darle volumen. Tomo esta y está ahí, junto con este de aquí. Tomo esta y la hago un poquito más abajo. Esta un poquito más abajo. Un poco más abajo. Más abajo. Hasta ahí, bueno, no van a alcanzar a subir. Hagámoslo así. Como no alcanzan a subir hasta ahí, entonces vamos a crear la continuación de las escaleras. Borro esta línea de aquí y voy a crear otro elemento. Ah, bueno, borramos estos de aquí también para que no se nos vayan a dañar. Eso. Y voy a crear otro recuadro que va a ir, supongamos, desde aquí también. Así. Listo. Bueno, esta me quedó un poco chuequilla. Desde aquí. Desde aquí hasta aquí. Listo. Y creo pues los otros trazos. Entonces le digo desde aquí hasta aquí. Se me fue mal. Desde aquí a aquí. De aquí a acá. Ah, bueno, combino que se me deshicieron esas líneas que borré. Esta así. Esta así. Esta así. Esta así. Aquí pues ya tengo que crear unas nuevas. Bueno, supongamos que va ahí. Estas ya las puedo borrar. Me queda una escala muy grande. Listo. Si las necesito borrar estas para que no me quede raro el dibujo. Y esta también la voy a borrar. Aunque también la pude dejar y hacemos dos escalones. Subimos, tin, 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 a este ahí. Subimos este. Estuvo. Y el resto de escaleras. Listo. 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 Estas otras ya me las ahorro. Ya no fueron necesarias. Y miren, ahí tenemos rápidamente un pequeño modelo de una casita. Con su terraza y todo. Ahí está. Ah, bueno, esto de aquí lo puedo borrar, creería yo. Pin. Y este de aquí también. Listo. Ahí está, miren. Y rápidamente lo creamos, no nos demoramos mucho, que máximo unos 40 minutos nos tardamos haciendo este pequeño modelo. Y ahí ya lo podríamos complementar con diferentes elementos, que eso ya es lo que vamos a ir mirando nosotros a partir del día de mañana. Obviamente aquí no miramos nada pues muy elaborado pues tampoco, ¿no? Porque
Tenemos pendiente, por ejemplo, aquí agregarle el cristal de la ventana o agregarle la textura de ladrillos, agregarle de pronto aquí una textura de piedritas, diferentes cosas que pueden ir complementando nuestro modelo. Miren aquí lo que les decía. Me ha quedado hueco esta parte de aquí abajo, entonces podemos arreglarlo también. Uy, ahí borré lo que no debía. Esto de aquí, si borro esta línea, pensaría, no, se me fue con todo. Lo que podríamos hacer es complementarlo con el lápiz. Entonces tomamos este, acá, listo, ahí se cerró. Y puedo borrar pues ya estas líneas que sobran para que no se miren raras. Miremos a ver si no afectó a nuestras escaleras. Ahí sí afecta. Hay algo que queda abierto entre esos. Pero ahí siguen estando casi normal estos de aquí. ¿Listo? Recuerden que por ahí yo les decía que va a haber una tarea en un punto en el que vamos a crear la casa de nuestros sueños. Entonces por ahí ya vayan pensando de pronto, colóquense en las tardecitas o algo así a imaginarse ver cómo sería la casa de mis sueños y la pueden ir planificando. ¿Listo? Bueno, muchachos, ahí miren, ya hice coincidir, ya fui puliendo un poco este modelo. ¿Que habría que agregarle un pasamanos? También. ¿Que habría que hacer que las escaleras sean simétricas, que todas tengan la misma altura en cada peldaño? También lo podríamos hacer. Ahí ya vamos teniendo un poquito de paciencia para que el modelo salga bien. Sin embargo, este no es que esté mal ni muy feo, pero pues es un modelo básico, que ya le vamos a ir complementando cositas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Están aburridos? ¿Fueron ensayando de pronto? Muchachos, ¿están ahí? Sí, profe, yo iba ensayando, pero me quedé en los pasamanos, mejor preste atención. Ah, vale. Listo. El día de mañana vamos a dejar una tareita también para que ustedes la vayan haciendo aquí. Ya no van a escucharme tanto, sino que ustedes van a ir creando algo. El día de mañana vamos a hacer un ejercicio muy similar, aunque ya vamos a incluir algunos de los modelos que están aquí, vamos a colocar un carrito y va a ser no esta casa, sino un garaje, que es un poco más sencillo, pero vamos a incluirle otras cosas. ¿Listo? Por hoy pues muchachos, yo creo que es suficiente. Si tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer saber o si no ya quedaríamos pendiente para la clase de mañana. Profe, disculpe lo de las puertas y las ventanas, ¿cómo fue que lo hizo esa parte? Como que me enredé. Ah, vale, listo. Hagámosle otra ventanita aquí al lado de la puerta para que lo miremos cómo podría ser. Por ejemplo, yo quiero la ventanita, voy a hacer un rectángulo, ¿cierto? Todo inicia con un trazo en una de las caras. Entonces ahí coloco la ventana. Listo. Tengo mi ventana, pero todavía no puedo mirar a través de ella. Resulta que esa ventana debe llegar o debe atravesar el muro. Entonces, ¿qué hago? Así como yo empujo para darle volumen, también puedo empujar para quitarle volumen. Entonces por acá utilizo la herramienta de empujar y van a notar, el software les va dando muchas ayudas. Van a notar que cuando iniciamos a empujar, por ahí vamos a llegar a un punto que como que se atranca. Y dice en esta cara. Bueno, ahí. Tum, tum, tum. Ahí miren. Ahí coincide con este. Ahí. Ah, bueno, aquí no me coincidió. Toca ir, es que ahí como ya tapé los muros, porque antes tenía las aristas de acá arriba. Entonces ahí como ya los tapé me quedó, de este lado de acá. Ahí, eso. Miren, ahí dice, en la arista. Por ejemplo, iniciamos aquí, ¿cierto? Entonces me voy aquí y sé que este muro está en el final. Entonces coloco el cursor aquí y él solito me va dando la ayuda. Dice en la arista suelto y ahí ya quedó. Miren, ahí ya quedó la ventanita. Si voy de acá, pues también la puedo observar. ¿Listo? Ahí sí quedó un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Vale, con mucho gusto. Listo.
Entonces, pues muchachos, ahí cacharréenle. Mañana, como les digo, vamos a hacer un garaje para un carro, teniendo en cuenta pues las medidas. Y ya agregamos el modelo del carro y todo. Por hoy entonces los dejo que vayan a descansar o si tienen clases pues también que vayan a tomar algo antes de las clases y ya nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Con gusto. Gracias, profe. Chao, que estén muy bien.